Hola de nuevo, espero que estén haciendo la práctica. Recuerden que pueden hacer todas las consultas que quieran en el foro de Moodle. El link lo van a encontrar en la página de la cátedra. Y en este video vamos a dar un puntapié inicial y algunas pistas para que puedan hacer los primeros ejercicios de la práctica sobre codificación en C. Para eso vamos a resolver una consigna que no está en la práctica, es para tener una adicional que lo que plantea es crear un programa que permita pedir al usuario dos valores de resistencias y calcular y mostrar en pantalla la ganancia de un divisor resistivo creado con esas resistencias. Entonces, la idea es crear un programita que un usuario pueda ingresar los valores de dos resistencias, el programa haga la cuenta de la ganancia y nos imprima el resultado en pantalla. Bueno, si recuerdan, un divisor resistivo es simplemente dos resistencias en serie donde a la entrada vamos a colocar una tensión BI que va a generar una corriente I igual a BI sobre R1 más R2 y esa corriente cayendo sobre la resistencia R2 va a generar la tensión de salida BO, de manera que la ganancia va a ser R2 sobre R1 más R2, por supuesto menor a 1. Entonces esta cuenta es la que nosotros tenemos que hacer con los valores de R1 y R2 que va a ingresar el usuario. Entonces, para eso vamos a comenzar de apartes, no necesariamente por el principio. Vamos a resolver lo más importante de la consigna. En principio, nosotros vamos a querer mostrarle al usuario el valor que se calculó en una variable. Entonces, para mostrar la información al usuario usamos el printf. Vamos a decirle algo como el valor de la ganancia es... Y acá podemos imprimir un número escribiéndolo, pero obviamente esto queda fijo. Si queremos poder imprimir algo que varíe cada vez, tenemos que usar una de estos, se llaman modificadores de formato. Por ejemplo, para imprimir un entero en pantalla usamos %d. Y después, acá en el segundo argumento hay que decirle qué variable queremos que se imprima en este lugar. Entonces, para eso tenemos que tener alguna variable donde guardar un resultado. Vamos a crear una variable entera, g, por ejemplo. Le podemos asignar un valor acá. Y acá vamos a decirle que imprima G en pantalla. Vamos a compilar. Bien, 0 errores y 0 advertencias. Corremos este programa. Y observamos cómo entonces el printf logra imprimir el texto en pantalla y se reemplaza este lugar donde está el modificador de formato por la variable que nosotros le asignamos. Pero bueno, nosotros vamos a... Este es un tipo de dato entero. No puede almacenar una parte fraccionaria. Para la ganancia que va a ser el resultado de un cálculo con una división no conviene porque probablemente nos dé información con coma y como va a ser además menor que 1, siempre nos va a dar un valor que necesitamos que sea fraccionario. Entonces en vez de entero podemos declararlo de tipo float o de tipo double, cualquiera de los datos para manejar números reales. Ahora sí podemos asignar algo como 100.5 y el modificador de formato para los doubles es LF. Compilamos, nos dice que está todo bien, lo probamos y correctamente se imprime 100.5 en pantalla. Bueno, el segundo paso sería lograr que en lugar de asignarle el valor a la ganancia, ese valor se calcule a partir de los valores de las resistencias. Entonces podemos declarar dos valores de resistencias. Yo las podría declarar como entero. Les propongo que hagan eso y vean que va a ocurrir algún problema que está relacionado también con alguno de los ejercicios, uno que habla de kilómetros, conversión de kilómetros, van a ver que ahí van a tener un problema cuando quieren usar enteros para hacer cuentas que van a dar resultados flotantes. Yo directamente ahora las voy a declarar como doubles a R1 y a R2. Y a G, entonces, en vez de darle el valor de esta manera, vamos a asignárselo con la cuenta que nosotros tenemos que hacer, que es igual a R2 sobre R1 más R2.
Para probarlo, vamos a asignarle valores, por ejemplo, 1000 ohms y 470 ohms. Entonces, vamos a compilar esto. Bien, y lo corremos. Y bueno, efectivamente se realizó la cuenta con 1470, se asignó en G y después imprimimos G en pantalla. Bueno, con esto ya tengo una primera versión funcional de lo que me están pidiendo. Si el usuario fuera yo, que a su vez soy el programador, podría reemplazar acá los valores y ya usar este programa, pero queremos que el usuario lo pueda ingresar por teclado y no tener que recompilar cada vez que quiera obtener un nuevo valor. Entonces, vamos a pedirle los valores de resistencia. Vamos a poner un cartelito que diga ingrese el valor de R1. Y ahora vamos a usar una función que es para leer valores del teclado, que es el scanf, donde también necesitamos poner un modificador de formato apropiado para lo que nosotros queremos leer o esperamos que el usuario nos ingrese. En este caso, queremos que nos ingrese un valor double, entonces sería LF, y lo vamos a guardar en R1. Y en esta parte es importante prestar atención que el scanf requiere el uso del operador ampersand adelante de la variable que nosotros queremos, donde queremos guardar la información. Nosotros queremos guardar la información en R1, pero en el scanf se pone entonces ampersand R1. Eso lo vamos a entender mejor cuando veamos el tema de punteros, pero por ahora recordemos que en los printf no va el ampersand y en los scanf sí. Bueno, como siempre, voy a hacer las cosas en forma incremental y de a poquito, entonces primero quisiera probar si esto que acabo de hacer funciona bien. Por lo tanto, lo único que voy a hacer por ahora es volver a imprimir el valor de R1 a ver si funcionó bien mi scanf. Y de hecho, no me interesa el resto, así que lo voy a comentar para poder probar esta partecita sola. Fíjense acá, esto no me deja compilar porque todavía tengo abierto el programita anterior. Cuando lo cierro ya me deja compilar de vuelta. Bueno, y acá vemos que no me da 0 errores y 0 advertencias, sino que me da algunas advertencias. Me dice, no se usa la variable G y no se usa la variable R2. Bueno, tiene razón en el sentido que nunca se le asignan valores en mi programa, solamente se declaran y después no se usan. Eso al compilador le parece raro y tiene razón, pero nosotros en este caso lo hicimos a propósito para eliminar esta parte del código, así que estamos tranquilos, podemos correr el programa. Ahora, bueno, me pide el valor de R1 y se ve el cursor que está esperando que yo ingrese algún valor. Voy a ingresar 600.25 y bueno, se imprime correctamente después el valor, por lo tanto esta parte del código la tengo bien hecha, puedo continuar. Bueno, voy a eliminarlo la parte del comentario para que vuelva a tener efecto este código. El printf este ya cumplió su función, ya no me sirve. Y entonces voy a replicar lo mismo porque después hay que ingresar el valor de R2. Bien. Acá ya puedo eliminar también estos datos que no son necesarios. Y acá entonces tengo la lectura del valor de R1. Por supuesto, estos carteles son simplemente una decoración para que el usuario sepa qué hacer, pero no es fundamental. Lo fundamental es este scanf que va a tomar el valor y lo va a guardar en R1. Después tenemos lo mismo para R2. Se hace la cuenta y se imprime en pantalla el valor resultante de la ganancia. Vamos a compilar. 0 errores, 0 advertencias. Ejecutamos. Tenemos el valor de R1. Vamos a poner los mismos datos que hemos puesto hoy para probarlo. 470. Y me arroja el valor de la ganancia, que bueno, funciona como esperábamos, igual que cuando yo les daba los valores anteriormente.
Bueno, y para terminar, vamos a complejizar un poco este problema. Vamos a proponer que el usuario pueda ingresar no solo el valor de la resistencia numéricamente, sino además, como se suele hacer cuando se habla de resistencias, un carácter para indicar el multiplicador de ese valor. Por ejemplo, yo en general no hablo de una resistencia de 1000 ohms, sino que suelo hablar de una resistencia de 1K o 47K, o en vez de hablar de una resistencia de 1 millón de ohms, suelo decir 1 megohm. Entonces, la idea sería que el usuario pueda realizar entradas como estas, para lo cual vamos a necesitar que ingrese un carácter, una letra K, M mayúscula, G mayúscula para gigaohms. Bueno, entonces vamos a comenzar a pensar cómo sería esa solución. Como siempre, primero de a poco, si queremos que el usuario ingrese un carácter, por supuesto necesitamos una variable de tipo char, donde el usuario va a ingresar ese carácter. Como esto va a indicar el multiplicador de la resistencia, es decir, si el usuario ingresa acá, tengo que multiplicar por 1000. Entonces le voy a poner m de multiplicador a ese carácter. Está bueno siempre ponerle nombres más o menos indicativos a las variables, no demasiado largos porque se torna incómodo. Y entonces vamos a hacer una primera simulación de cómo funcionaría eso a mano, asignándole a nuestra variable m el carácter k, por ejemplo. Y acá vamos a poner un comentario donde vamos a especificar que se pueden ingresar k, que equivale a un multiplicador de 1000, m para un multiplicador de 1 millón, g para un multiplicador de 1000 millones. Entonces, obviamente acá primero iría otro scanf para que el usuario ingrese el valor de m, pero antes de meternos con eso vamos a simplemente ver si podemos asignar exitosamente el, el multiplicador a mano, aunque sea. Entonces, una vez que elegimos un carácter que podría ser la K, la M o la G mayúscula, lo que tenemos que lograr es asignar a R1 el valor que corresponde. Eso lo podemos hacer en la primera forma más inocente que se me ocurre, es con un condicional simplemente. Vamos a decir si M es igual a K, al carácter K, entonces R1 vamos a multiplicarlo por 1000. Y notemos acá, importante, como para comparar se usa el doble igual. Si yo hubiera usado un igual solo, esto compila bien, pero lo que pasa es que se asigna este valor a la m, en cambio, en vez de compararse. Bueno, como siempre para probar vamos a imprimir el resultado de lo que acabamos de hacer. Imprimimos el valor resultante de R1 y acá tengo que agregar el barra n para que haga un salto de línea y esta línea ya aparezca impresa en el siguiente renglón. Vamos a testear esto. Acá entonces me pide ingresar R1, voy a ingresar un valor de 47 y efectivamente como m vale k, se comprueba acá que sí es cierto, entra entonces al if por el verdadero y me multiplica a R1 por 1000 y el resultado entonces es 47.000 ohms sería. Bien. Pero si m no es k, si es m mayúscula, vamos a decirle que entonces si no es k, si es m mayúscula, entonces a R1 hay que multiplicarlo por 1 millón. Entonces compilamos, parece estar bien.
y ahora debería multiplicar a R1 por 1.000.000. Bien, es lo que ocurrió. Bueno, este mecanismo funciona. Ahora lo que tenemos que lograr es que en vez de asignarse el valor a m de esta manera, se asigne a través de un scanf. Para eso, la primera solución más sencilla que se me puede ocurrir es directamente leer el valor y guardarlo en m. Bueno, esto no tendría por qué no funcionar. Estoy leyendo el valor y lo guardo en R1. Estoy leyendo el valor de un carácter, por eso uso el modificador de formato por 106. Lo guardo en una variable de tipo carácter. Esto, por supuesto, no va más. Compilamos y lo corremos. Nos pide ingresar el valor de R1. Vamos a poner otra vez 47. Y fíjense lo que pasó. Esto fue un error en realidad. Yo puse el 47 y no esperó a que yo ingresara en el segundo scanf el carácter que yo necesitaba, sino que directamente saltó a la impresión de R1. Bueno, eso es una característica que podríamos llamarle error del scanf, que cuando nosotros ejecutamos dos scanf seguidos, si el segundo lee un carácter, el problema es que va a tomar directamente el enter que yo apreté en el anterior como carácter. No importa mucho el motivo en este momento, lo importante es tener en cuenta que esto puede pasar, porque le va a pasar bastante, y saber que se puede solucionar si recordamos usar después de cada uno de los scanfs la sentencia fflush stdio. Esto logra limpiar de alguna manera lo que se ingresó en el scanf y que el próximo scanf comience de cero sin tener eso. Entonces, bueno, ahora sí, vamos a compilar. Perdón, me equivoqué acá. Es stdin. Fíjense que acá esto no lo voy a borrar del video justamente porque es un buen ejemplo de cómo acá el compilador directamente me dijo cuál era el error que había cometido. Si yo no tuviera este mensaje, por ahí sería más difícil de encontrar, pero ya acá me dijo stdio undeclared, o sea, yo había puesto acá stdio, que no es una constante de la que esta función acepta, la que va es stdin. Ahora compilo y bueno, está todo bien. Entonces, ahora sí, voy a correr este programa, ingreso el valor de R1 y ahora queda esperando que yo ingrese el carácter que le da el multiplicador. Voy a ingresarla acá y R1 pasa a valer 47K. Bueno, ingreso el valor de R2 y termina el programa como corresponde. Si ahora lo corremos de vuelta, pero yo ingreso de vuelta a 47, pero ingreso la M mayúscula, ahora vale, bueno, 47 megas. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, dividir por la mitad a la tensión, tendría que ingresar otra resistencia de 47 megas y la ganancia me da 0,5 como debe ser. A partir de esto, les dejo la propuesta de que repliquen el ingreso del carácter para R2 también. También se puede ampliar pudiendo ingresar la G mayúscula y la T mayúscula para giga y teraohm. Y también hacer un control del ingreso del usuario, sobre todo sobre los valores de R1 y R2 que no sean negativos, por ejemplo.